Abatel y Boca a Boca patrocinan este programa. Muy buenas noches, bienvenidos a 101 Televisión, esto es Área Malaguista. Ya saben, no pudo celebrarse la victoria después de ese recibimiento espectacular, de la mejor entrada del año en segunda división, pero queda temporada, todavía hay posibilidades de llegar absolutamente a todo y de eso vamos a hablar en este plató esta noche. Además, le vamos a dedicar también un bloque especial a todo lo que ha sucedido en las últimas fechas en relación a las cuentas del Málaga, a la administración judicial, a la orden de búsqueda y captura con los Altani, así que ya saben, no se despeguen de la pantalla en la próxima hora y media que comenzamos. Pues buenas noches de nuevo, muchísimas gracias por estar otro lunes más al otro lado de la pantalla. Y no es un lunes alegre, no estamos acostumbrados a contar dos derrotas seguidas del Málaga y mucho menos una derrota en casa. Hay quien dice que se ha pinchado el globo, hay quien piensa que una batalla no es perder la guerra. Vamos a analizarlo con una tertulia de auténtico lujo, que si me permiten vamos a empezar por don Loren Zúñiga, el jugador del Málaga, agente de futbolistas y padre de futbolistas. Encantado, bueno, de estar aquí con todos vosotros, que es un lujo. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no veía por ejemplo, a Fernando, ¿no? y a todos vosotros. La verdad que es un gustazo estar aquí. El gustazo es nuestro. Sí. Y también es un lujo contar con don Antonio Góngora, Diario Sur. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas, Feli. Muchísimas gracias por habernos hecho un huequecito, que sabemos que está a tope. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal con la nueva sede? ¿Ya acostumbrado ahí al centro? Sí, el edificio es difícil entrar, llegar. Sí, pero ¿no? Una vez que estás allí ya está todo muy bien. Y aparcar, ¿no? Exacto, aparcar es lo complicado. Bueno, señor Bacharli, muy buenas. Buenas noches, Feli, ¿qué tal? Complicado tiene que ser aparcar otro día en el distrito de Martiricos, ¿no? Una locura lo que había formado el otro día, récord de espectadores, como tú has dicho, y la verdad que es un ambiente increíble. Pues sí, eso que no nos lo quita nadie. Señor Antonio Gallardo, muy buenas. Buenas noches, Félix, ¿qué tal? Tenía las ganas de decirte Diario A, pero ya no, ¿eh? Ya no. Por parte de un bonito pasado, largo y bonito pasado, pero... Como Paco Rodríguez, habéis pasado mejor vida, ¿no? Sí, él es jubilado del Diario A, yo jubilado de Canal Sur. Y señor Fernando Rodríguez, muy buenas. Buenas noches, Félix, ¿qué tal? Te echamos en falta cada vez que no vienes, lo sabes, ¿no? Sí, ya lo sé. Bueno, yo también lo he hecho en falta. Bueno, ¿has visto? Hoy tenemos dos buenas bandas. Sí, además ha habido renovación de cara y siempre es bueno eso. Sí, hombre, hay que bueno fichaje, refrescar un poquito, ¿no? Bueno, pues ese partido, ¿no? Yo creo que merece la pena que veamos, antes que nada, imágenes espectaculares del recibimiento, porque fue una auténtica pasada. Yo es que no sé qué calificativos añadirle ya más al malaguismo. Desde más de 2 horas antes, citados en la Rosaleda, cuando llegó el autobús, dentro del esqueleto del estadio, viendo a gente de la entidad y a varios de los futbolistas que no estaban convocados por distintas circunstancias, por lesión o sanción básicamente, la verdad que era escalofriante, en el mejor sentido de la palabra. Una pena que no se pudiese corresponder después con el resultado, pero felicitar a todos los malaguistas por el compromiso, por el cariño y por entender que el equipo necesita este empuje, este impulso, y que recuerde a los futbolistas que no están solos. Ahora que viene a zozobra y que algunos se tiran del buque antes de que llegue a puerto, vamos a esperar, quedan 5 jornadas todavía, y aunque es verdad que hay muchas cosas que se pueden mejorar, no es menos cierto que hay unas circunstancias atenuantes, Fernando, como son las importantes bajas. Ya me gustaría ver a mí qué partido hubiese hecho el Castellón sin, por ejemplo, Cala. Bueno, el partido para mí fue muy igualado también, no hubo tanta superioridad del Castellón. El Málaga tuvo, en primer tiempo sobre todo, tuvo opciones muy claras. Yo creo que el Málaga mereció algo más en la primera parte, un error le condenó muchísimo. Es lo que ocurre en segunda división, hay mucha calidad y un error te condena, ¿no? Y después yo veo un factor que no quiero justificar la derrota con ese factor, pero para mí el arbitraje, sobre todo en la primera parte, permitiendo duras entradas y una agresividad muy grande del Castellón,
privó de muchas tarjetas, que no es lo mismo que te saque la tarjeta en el primer tiempo a los 35 minutos, a los 20 minutos, que te la saque en el 80 como la sacó. En el 80-85 sacó 3 o 4 seguidas. No, sácala en el primer tiempo, que le hicieron una entrada, por ejemplo, a Aarón Ochoa, una entrada terrorífica, que mereció tarjeta y no sacó. Ya de guardaría a los jugadores de Castellón la segunda parte de hacer las mismas entradas. Pero bueno, no quiero justificar, vuelvo a repetir, la derrota, porque creo que Castellón es un muy buen equipo, que dio un muy buen partido aquí, pero yo creo que el resultado justo hubiera sido un empate. Paco, tú sí tienes algunos matices, ¿no? ¿Tú percibes algo de pérdida de frescura en el equipo? Sí, lo hemos hablado antes de entrar en el plató. Coincido con Fernando 100% en lo que él dice, esos argumentos me valen y los compro, pero yo añadiría algo de, no sé si llamarlo vértigo al peligro, ¿no? Es decir, lo percibí ante el Almería y sobre todo ante el Castellón. Yo al Málaga veo que le falta ese ritmo, esa velocidad que tenía en el juego en los partidos anteriores. No sé si llegado este momento en el que se juega absolutamente todo el equipo, el Málaga como que se empieza a notar nervioso y no le salen las cosas, ¿no? Es decir, es verdad que tuvo jugada, que tuvo acciones, que tuvo la posibilidad de crear, pero yo en muchas ocasiones veía a Funes desde el banquillo como intentando transmitir a los jugadores que imprimieran un poquito de ritmo, ¿no? De velocidad. Noté en momentos determinados del partido el juego muy parado. Puede ser por méritos del Castellón, ojo, que ahí estaba el juego del Castellón, o bien por deméritos del Málaga, ¿no? Yo creo, Félix, que el equipo es un equipo joven, un equipo con mucho desparpajo, mucha bisuñez, un equipo atrevido, un equipo con mucha frescura, y eso en momentos de los partidos y momentos de las temporadas pues tiene muchas cosas positivas y también tiene cosas a lo mejor negativas. Lo hemos hablado hoy en la radio, lo hemos hablado muchas veces en la última semana. Hay momentos en los que el equipo pues no está sabiendo, creo que igual por ese desparpajo, esa bisoñez, esa juventud, no los está sabiendo manejar como, en mi opinión, deberían. No se te puede escapar un 0-2 en Andorra, no puedes levantar un 2-0 en Almería, ponerte 2-2 en minuto 90 y perderlo en el descuento. El otro día te pones 1-0, un partido clave en casa y por unas circunstancias u otras pues se te acaba yendo el partido. Hay momentos que no lo es. Bueno, son chavales muy jóvenes, un equipo con mucho futuro, un equipo con mucho talento y tienen que aprender también, ¿no? Esa madurez, esa experiencia, ese oficio, ¿no? Ese otro fútbol del que se habla. Y creo que toda esa frescura, toda esa juventud, ese desparpajo, ese descaro que tienen los futbolistas que han tenido y que nos han traído hasta aquí, en algún momento puntual, unido a detalles puntuales o situaciones, errores, ¿no? Como el saque de banda que habéis hablado, ¿no? Pues te acaban costando puntos que en otros momentos de la temporada no se le darían mayor trascendencia, pero claro, ahora los puntos valen mucho y nos hemos descolgado de ese sueño del ascenso directo y bueno, seguimos ahí metidos en la lucha por el playoff. Yo creo que lo que no se puede es caer en el pesimismo, ni desinflar el globo, ni muchísimo menos. Quedan 5 jornadas, el equipo está ahí, tiene muchas cosas buenas, hace muchas cosas bien y hay que seguir creyendo. Y creo que está muy lejos de ser un equipo muerto. Para nada. Para nada. Que el equipo hace una primera parte en la que domina a alguien que quiere ser protagonista con el balón. Los goles llegan, uno de un error grosero propio, si no ese partido el Málaga se marcha al descanso ganando y el planteamiento hubiera sido bien distinto en la segunda mitad. Incluso después del 1-1 tienes más opciones para irte al descanso con una ventaja. Y es verdad que después te pillan en una transición y en una jugada en la que una salida tuya de posible contragolpe se convierte en una falta lateral. Y ¿cuántos goles habéis visto de cabeza que puede meter un tipo como Cala y que entren desde esa distancia? Entiendo que hay circunstancias atenuantes. Chorra. A veces, otras veces te puede acompañar, ¿no? Evidentemente, en algún partido que otro, el Málaga pues, también ha salido ileso de ocasiones claras, incluso las mejores acciones del Castellón a lo mejor no acabaron en gol, que también tuvo algunas de importancia. Pero creo que el equipo, si peca de algo o si hubo una diferencia entre los dos, siendo dos equipos que les gusta llevar la iniciativa, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, y tú que has visto muchos partidos de segunda, Loren, los equipos al Málaga le paran el juego y la velocidad esa que se reclama a veces y que es lo que mejor se le da, con faltas, con faltitas, cuerpeando, cada vez que pueden, que no se den la vuelta, ¿no? Doctor al suelo, Joaquín al suelo, Ochoa al suelo. Hombre, yo la verdad que yo siempre, cuando viajo por ahí hablo de nuestro Málaga, siempre digo que le gusta llevar la iniciativa. De hecho, en Almería, el primer tiempo, creo que la iniciativa la llevó el Málaga, Antón Almería. Yo creo que sigue jugando bien. Lo que pasa es que el fútbol es tan improvisado
que puede pasar cualquier cosa, puede en un momento puntual un fallillo, que en otros casos no son goles, ahí se convierte en gol, ¿vale? Y así es la vida y así es el fútbol. Yo lo sigo viendo al Málaga muy bien, a los chavales muy bien, y no es por decirlo, es que siempre presumo de que estos chavales tan jóvenes, al final que cada vez tienen mucha más experiencia, que están en construcción todavía este año y el que viene, ¿sabes? La verdad que quiere coger siempre la batuta del equipo, quiere dominar y bueno, puede pecar de que van a por el partido, pero vamos todo el mundo, va la Rosaleda, va el míster, va los chavales, ¿vale? Que no se conforma con un punto, ¿no? Necesitan 3 puntos y yo creo que eso te va a dar más que, bueno, otra cosa es que sea el minuto 92 y vas empate o vas ganando y entonces ahí sí que tiene guarda mucho los muebles, ¿no? Pero lo que ha hecho este Málaga, o sea, ahora mismo, en estos últimos tiempos, la verdad que es admirable, porque te lo pasa bien viéndolo, ¿sabes? Que siempre lo estoy diciendo, siempre lo dice todo el mundo y eso se está viendo. Y cuando tú te lo pasas bien viendo a un equipo de fútbol, va a ir bien seguro. Y todavía queda mucho tiempo, el calendario es complicado, pero también los equipos que le está jugando al Málaga también tienen muy buenos equipos, con muy buenos presupuestos, pero yo sigo viendo a los chavales muy bien. Antonio. Bueno, comparto lo que dice, es decir, un equipo que gusta verlo, es un equipo que es atractivo para cualquier aficionado y mucho más para su afición, lógicamente. Lo que pasa es que el Málaga ha ido siempre al límite. O sea, tenemos que ponernos en esa situación. Muñiz, recuerdo que decía que los partidos se resolvían por detalle y luego ya lo ha repetido muchísima gente y es verdad. El Málaga, incluso con Pellicer, pero con Funes, que jugando muy bien, destacando en algunos partidos de una manera importante, siempre ha ido al límite, siempre ha estado al borde del precipicio. ¿Qué le está pasando? Pues muy fácil, que le faltan jugadores. Que le faltan jugadores que han sido importantes y que los que están saliendo, bueno, incluso se han lesionado o han estado sancionados los que lo han estado sustituyendo, con lo cual estamos en un momento en el que hay que ser comprensivo con el equipo y hay que entender que la balanza en este caso se está inclinando en contra. Yo estoy convencido de que esto se va a recuperar, que a medida que se vayan incorporando los jugadores y que vayan tomando un poco más de conciencia. Es verdad que los partidos estos también están siendo muy complicados, son equipos que se lo juegan todo, igual que el Málaga, y el Málaga ha llegado ahí a última hora, entre comillas, aunque ya lleve algunos meses apostando y opositando a esas primeras posiciones. Pero en general yo entiendo que hay que tener tranquilidad, que sí, que son 2 derrotas consecutivas y bueno, y si viniese una tercera también hay que tener tranquilidad, porque el Málaga está a menos de un partido, lógicamente, de meterse en los playoffs. Es verdad que tiene que empezar a olvidarse del ascenso directo, igual no era una opción real o realista, y ahora tiene que pensar un poco, centrarse en eso, cómo va a dar ese paso atrás para coger fuerza y situarse donde creo que todavía es un objetivo y un logro que toda la afición considerará espectacular, que es jugar al menos los playoffs de ascenso. Por poner un matiz al tema de las bajas, los 3 futbolistas que entran, de los 5 posibles, que al final solo son 3 los que participan en la segunda mitad, Julen Lobete, Eneco Jauregui y Aitán, en muchísimos partidos no han participado, no han tenido ningún minuto. Lo de Aitán es más comprensible por las circunstancias de las que viene. Sabemos que estando bien es como mínimo un futbolista de segundo tiempo y estando bien es candidato a jugar por cualquiera. Y Eneco y Lobete han perdido muchísimo protagonismo porque, por ejemplo, Ochoa y Niño, estando en Málaga con su 11 ideal, no entran en el 11. Hubiesen sido posiblemente los 2 primeros cambios. Incluso en algún partido hemos visto que ninguno de los 2 entre también. Ramón, Rafa, Juanpe, 3 candidatos, que mínimo 2 de los 3 prácticamente hubiesen jugado cualquier partido. Es que si nos ponemos a sumar elementos, te falta el suplente del suplente. También porque las 2 sanciones han llegado en el peor de los momentos posibles, pero creo que es un atenuante y vamos a ver, y encima, por cierto, otro que se me olvidaba, que le deseamos una pronta recuperación igual que a Juanpe, a Dos Ríos, que está empezando a sumar, que estaban dejando muy buenas sensaciones, a balón parado, sobre todo como elemento para alterar los partidos en los tramos finales, y es otra pieza más que se le cae a
a Funes, como ya a principio de temporada vimos al Málaga sufrir en su peor época, que a veces se nos olvida, sin Carlos Puga, sin Joaquín Muñoz, sin Adrián Niño, Chupete con ciertos problemas, Izan con el Mundial y después con problemas físicos, es decir, Luismi. esto ha sido... Bueno, la de Luismi ya digamos que ya ha caducado en el debate. Si el Málaga hubiese tenido a Luismi toda la temporada, no te digo yo dónde estaba el Málaga ahora mismo. Te digo, yo sí lo digo, con Luismi Sánchez el Málaga está en un ascenso directo. Lo tengo clarísimo, pero tengo que ir clarísimo con ese futbolista. Pero bueno, eso ya es fútbol ficción. Charly. Yo, a ver, evidentemente yo es que opino igual que todos ellos, pero también pienso que eso, que al final la baja que tiene el Málaga es un atenuante a tener en cuenta. Al fin y al cabo no tiene esa unidad B, por así decirlo, para que refresque mejor el centro del campo como diría que hace falta, y que los jugadores que están saliendo del banquillo, como tú muy bien has dicho, no tienen tantos minutos como los que tienen anteriormente. Entonces, pues bueno, yo creo que también ahora en el siguiente encuentro vamos a recuperar a Ramón, Rafa, también está la Ruque que va a entrenar, ¿no?, al parecer, y bueno, yo creo que eso al final es positivo, y ya por los 3 puntos a Eibar, que va a ser otra final muy importante para el Málaga. Bueno, pues vamos a escuchar a Funes, que siempre es cabal y suele dar en el clavo cuando habla antes y después de los partidos. ¿Cuánto hubiésemos dado en noviembre por estar aquí? ¿Cuánto? Igual si no lo cuentan no nos lo creemos. Pues ahora que no lo creemos porque ya estamos, ahora el que quiera nos tiene que pasar por encima, como probablemente lo ha hecho el Castellón hoy. No vamos a bajar los brazos, de eso que no tenga duda nadie. Vamos a ir por cada uno de los partidos que nos quedan y yo creo que ellos lo han demostrado ya. Es un equipo que no baja los brazos, lo vimos el otro día en Almería, lo hemos visto hoy con el 3-1, han seguido y una pena, ¿no?, que al final no hemos sido capaces de llevarnos el empate tampoco hoy, pero la adversidad llega, yo se lo dije a ellos hace ya mucho tiempo, todos los equipos van a vivir momentos de dificultad. La diferencia está que el que caiga a la lona y sea capaz de levantarse, ese va a tener una ventaja grande sobre los demás. Y ese es el momento en el que ahora nos vamos a levantar, vamos a luchar con más fuerza que nunca y ahora de lo único que tenemos que ocuparnos es de que nuestra gente se sienta orgullosa de lo que podamos hacer en Eibar. Eso es lo que vamos a poner y eso es justo lo que vamos a hacer. Pues yo creo que no hay que ir con complejos a Eibar, tiene que el Málaga seguir siendo el mismo. Y igual que el Málaga ha perdido después de 14 jornadas, la mejor racha vigente de la segunda división, ¿por qué no va a caer el Eibar en Ipurúa con el Málaga? El Eibar también se juega mucho, ¿eh? El Eibar era perseguidor y ahora es perseguido. Es decir, las tendencias en segunda duran lo que tienen que durar. El Castellón, cuando era el mejor equipo de la categoría, que parecía que iba directo a primera, sufrió un bajón, se ha recompuesto y estas cosas van a suceder. Quedan partidos entre rivales de la zona alta, ahora mismo todos se juegan mucho, va el Racing a Ceuta y no gana, cuando parecía que podía ser un mazazo casi definitivo para asegurar el ascenso directo, y esto es la Liga Hipertensiones, que la llaman. Pero yo os pregunto ahora, rápidamente, ¿se ha esfumado el ascenso directo, Gallardo? Al 90% sí. Paco. Matemáticamente todo hace indicar que el ascenso directo está muy, muy complicado. Yo creo que sí. Creo que hay que pensar en cada partido, estos 5, intentar ganar y a ver qué hacen los de arriba, porque claro, el ascenso directo también depende de los que de arriba no ganen. Hombre, yo siempre digo que, bueno, que ganar los partidos de todos es muy difícil y más en segunda está mucho más difícil, ¿vale? Estoy de acuerdo, pero bueno, lo que dice Fernando, tenemos que ir partido a partido y hasta que ya no sea matemáticamente, pero bueno, también tenemos lo del ascenso, lo de playoff, que al final hay que jugar a la Rosaleda, que ahí no es fácil. Yo también, yo comparto eso, yo creo que sí que se ha perdido, si no al 90, al 99% prácticamente, tienes que hacer todos los puntos y que los 2 primeros, bueno, casi a la mitad, es decir, es casi imposible, pero bueno, es matemático, todavía no es matemático. Charly, dale un baño a esta gente de optimismo. Está muy complicado, pero yo confiando, evidentemente. Bien, hasta que no diga la matemática a los contrarios, yo no pienso bajarme del barco. Bien, Charly, bien. Bueno, pues vamos a elegir al MVP del partido. El sabor de la excelencia en el corazón de Málaga. Carnes seleccionadas en un ambiente sofisticado. Asador Ovidio patrocina este espacio. Fernando Rodríguez, ¿quién fue tu mejor jugador del partido? ¿Quién fue para ti el MVP? Mira, yo solo voy a dar a Chupe por los 2 goles. Creo que hizo un trabajo magnífico, 2 goles, pero a mí me encantó Aaron Ochoa la primera parte. Fue completamente desequilibrante. Doctor hizo un gran partido, el fallo le resta, Joaquín también hizo un gran partido, pero el fallo de gol también le resta. Yo se lo voy a dar a Chupe, pero me encantó Aaron Ochoa.
que ese cambio de ritmo que tiene entre líneas es que volvió loco en la primera parte de la del Castellón. Yo coincido, Chupete evidentemente fue el jugador más valioso del partido por los 2 goles, pero yo quiero también destacar el trabajo que hace Joaquín, ya sea por una banda, ya sea por otra, ya sea por en medio. Tuvo opciones, pudo ser determinante, pero yo creo que Joaquín que está en una línea de juego magnífica. Yo suscribo lo que ha dicho Fernando, ¿no? 2 goles, bueno, al final no sirven para sumar, pero le dan, no sé. Elegiría a Chupe, pero con muy poquita ventaja sobre Aaron Ochoa. Lo que está haciendo este niño es brutal. La semana pasada nos pasó un poco lo mismo con Niño y Ochoa. Le debemos algún MVP, al menos por mi parte, a Ochoa, pero sí lo diría así, Chupe y muy cerca Ochoa. Charlie. Yo diría también o Aaron Ochoa, Joaquín, pero evidentemente los goles mandan y para mí Chupete. Sí, yo también. Chupete, es verdad que en determinados momentos hubo jugadores mejor que Chupete en el partido, pero claro, en el cómputo 2 goles, 18, otro doblete, inapelable. Yo opino igual que él, yo creo que marcar 18 goles a la edad que tiene él, eso no es nada fácil y, o sea, coincido con ellos. Al final, yo creo que se lo merece, Chupe. ¿Cuántos dobletes tiene? ¿5 o 6? Prácticamente mete más dobletes son que... 8 en 55, 8 en 55 partidos, un doblete cada 7 partidos. No sé si habrá batido el récord o algo, ¿no? El de Deli lo ha batido, le falta batir el de Cataña, ¿no? Si no me equivoco, ¿eh? Además que tiene una capacidad para meter de 2 en 2 que me parece absolutamente asombrosa, ¿eh? Es raro el día que mete solo uno, ¿no? O sea, o no mojamos a 2, es una cosa de... Y después de el partido de Las Palmas, que no marcó, ahí hizo un partidazo tremendo. De espalda, ahí se le tiene que poner a los niños pequeños como le empujas un poquito al central para quedarte bien con el balón. Me parece, a tan sí, temprana edad. Estoy de acuerdo. Chupete está mejorando muchísimo y está en construcción todavía por la edad que tiene. Es verdad que queda un poco opacado lo que está haciendo Chupe en estos partidos porque ha tenido una racha de no marcar goles, pero me parece de una seriedad y de una complejidad con los centrales con los que ha tenido que lidiar, cómo ha competido, lo que ha sido capaz de sacrificarse por el equipo, cuidado, lo que dice, además, con esa edad, esa madurez, Antonio, sí, es impropia. Ya en los primeros partidos, si no recuerdo mal, que jugó con el Málaga en segunda división, ya vimos gestos que nos sorprendieron. Gestos que nos parecían de un delantero más consagrado. Que ahora estamos a lo que estamos y no hay que desviar el tiro, pero que de aquí a poco su futuro nos va a dejar muchas noches sin dormir. ¿Eh? Y puedo conseguir un tercero incluso en este partido, es decir, está completamente adaptado a la categoría, ha crecido muchísimo y bueno, no hay nada que mirar goles por minuto jugados. Se tiene que olvidar un poquito más de los árbitros. Yo sé que hay arbitrajes que son desesperantes, pero en los últimos partidos... le han hecho falta flagrante, se ven los tirones de camiseta, sí, de una manera exagerada. Total. Y entiendo que le queme por dentro, pero tiene que intentar templar ese genio porque le descentra de lo importante. Pero creo que eso le pasa a Joaquín también, ¿no? Sí, demasiados aspavientos a veces. Yo creo que a veces hay que olvidarse un poquito del árbitro, que sí, que evidentemente que tienen razón, pero eso acaba descentrando. Es que al final a los que le pegan es a los buenos. Los paquetes no les agarra nadie, no les dan patadas porque no tienen el balón. Claro, a los buenos les dan y tienen que aprender a convivir y a competir con ellos, es así. Bueno, y vamos a ver si sigue compitiendo con cierta regularidad Aitán, que le quedan muchas alegrías que dar, ¿no es, Loren? Sí, Aitán es un jugador, vamos, pero determinante lo siguiente. Yo desde la primera vez que lo vi, hace ya muchos años, futbolísticamente me enamoré. Al final es un chico que tiene una zurda y tiene un tiro a puerta que rompe la portería, o sea, espectacular, 1 contra 1. Yo siempre decía, Aitán tiene que encarar hasta a su familia en la casa, o sea, siempre pide la pelota, disfruta jugando al fútbol, invierte en él muchísimas, económicamente invierte en él muchísimo para cuidarse, para estar bien. La verdad que vive y por para el fútbol y el entorno que tiene muy bueno, el chico es estupendo y yo creo que la vida no, la mala suerte, yo digo que en el fútbol no existe la mala suerte, la suerte hay que buscarla, ¿no? Pero él sí la ha tenido y los jugadores que se lesionan, eso es la mala suerte. Porque yo ya de más mayor, en los veteranos del Málaga, me he lesionado más veces y no puedo hacer nada, es que te lesionas y tienes que parar porque es que no puedes, ¿sabes? Y entonces eso es lo que pasa en el fútbol, en la vida misma, y este chico nos tiene que dar muchísima alegría y la verdad que yo me alegro muchísimo por él y es un buen chaval y muy determinante.
Totalmente. Bueno, vamos antes de irnos a la publi a jugárnosla con la porrita del partido que viene en Ipurúa. Motor patrocina esta sección. Bueno, pues estuviste a punto, pero no acertaste, Fernando. A ver si aciertas en Ipurúa. ¿Tú qué crees? Mira, en Ipurúa 1-2. Me la ha quitado, yo creo que Sí, 1-2 también. Como sé que le iba a decir Paco, lo he dicho yo. Venga, antes. Yo iba a decir lo mismo, pero bueno, 1-3. Como lo sabía que le iba a decir 1-3, Antonio. venga, se viene arriba. Lore. Yo digo 0-2. Bueno, yo 2-3 y seguimos en la misma línea aproximadamente, aunque me conformaría en el fondo con un empate, ¿eh? Yo digo portería 0 y 0-1. El empate no es Pues- mal resultado. Te lo compro, Charlie. 0-1, sufriendo, que también Exacto. enriquece, ¿no? El sufrimiento. Hombre, claro. Además, un equipo, hay que recordar el Eibar, al que le marcan pocos goles. De los que están arriba, Burgos y Eibar son los que tienen una defensa más fiable, y eso suele ser un valor importante cuando llegan los partidos a cuchillo. Y bueno, no sé, ustedes díganos lo que creen que va a ser ese partido, qué resultado, dejadnos en los comentarios por la vía que más os guste. En la web, en el canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, así que ya sabéis, colaborad con nosotros, dejadnos vuestro pronóstico, y espero que todos los que digáis que gana el Málaga acertéis, por lo menos uno. Me da igual que sea 4-5 que 0-1, ¿para qué nos vamos a enritar, ¿no? Como decía mi abuela. Y nada, nos vamos a publicidad. Una pausita y volvemos con más sorpresitas, porque ha sido un fin de semana que, además de en clave malaguista directa, de manera un poco indirecta, también ha tenido momentos heroicos y épicos. Pero ya sabéis, una pausita de nada y regresamos. Abatel y Boca a Boca patrocinan este programa. Pues estamos de vuelta ya en área malaguista, ya saben. También, si queréis cosas malagueñas, tenemos la fibra de Abatel. Fibra hecha en Málaga por solo 24,95 euros al mes. Charlie, hay que apostar por Abatel, ¿eh? Hay que apostar siempre por la buena fibra. Totalmente, la fibra es muy importante, ¿eh? ¿Verdad? Aquí hay deportistas de élite, la fibra es importante. Bueno, pues ya sabéis, dicho queda. Y este fin de semana se ha hecho casi el 90-95% de un milagro. Tuvimos a Manolo Sánchez hace unos días, que nos contaba pues todo lo que había sido ese proceso del Estepona, que después de medirse al Málaga en Copa, donde ya estaban un poco renqueantes, les estaba costando competir, pese a tener una buena plantilla, estaban prácticamente empatados a punto, le sacaban un puntito y por el enfrentamiento directo al Atlético malagueño. Y como una hormiguita ha ido sacando la cabeza, pero lo del Muñoz Pérez ayer en la penúltima jornada del Grupo 4 de Segunda Federación, en el minuto 97, un centro que vamos a ver ahora en pantalla, que va a portería y desata la locura en el estadio esteponero, porque claro, esto es el fútbol. Y el autor de ese gol tiene pasado malaguista, pudo volver en su día y ahora está viviendo pues una locura en Estepona. Señor Stefan Cepovic, muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por habernos concedido un huequecito y, como te decían, Stefan Centra, ale, ¿cómo era eso? Sí, después del partido, un poco en el vestuario, estábamos celebrando la victoria y se pusieron a cantar eso y nada, la verdad que lo más importante eran los 3 puntos que al final pudimos conseguir y muy contento por eso. Además, con el Águilas, que llegaba líder, con lo que se está jugando en ese grupo, un equipo tan fuerte no suele ceder, pero levantáis el partido y ahora dependéis de vosotros, además, por el resultado del Puente Genil y de la Unión, el descenso directo está eludido completamente y estáis muy cerquita de no jugar ni la promoción.
Pues la verdad que sí, bueno, el partido fue difícil, se nos puso, bueno, se pusieron 0-1 y al final ya hemos remontado un par de veces esta temporada y creo que, bueno, los tres puntos se dieron en ese último minuto que como bien has dicho, pues desataron todo el estadio, la gente, bueno, celebrándolo. Muy contento por todos, por todos mis compañeros, por el cuerpo técnico, que la verdad y la gente del club estamos haciendo cosas muy bonitas que son, bueno, desde el punto de vista de muchos pues se pensaban que era algo imposible, pero nosotros cada semana pues jugando partidos y siendo prácticamente finales que bueno, hemos con mucho trabajo y mucho sacrificio y mucha fe en lo que estamos haciendo, pues se nos ha dado que, como dices, prácticamente descender directos no podemos, pero bueno, no pensamos pensamos en otras cosas más grandes y ojalá el fin de semana se pueda dar. Lo raro es que tú seas el que centraba, ¿no? Porque lo tuyo es estar cazando goles en el área. Bueno, en un partido nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Cómo puede darse la situación del encuentro, pues un despeje nuestro de un ataque de ellos que bueno, al final me cae a mí en la mitad del Águilas y bueno, doy un par de toques y bueno, con la zurda pues la pompa ahí, ¿no? Pero, ¿ibas a centrar o viste al portero adelantado? Cuéntanos. Te lo puedes inventar, ¿eh? No, bueno, ¿qué te esperas de uno? Yo creo que puedo hacerlo, ¿no? Claro. Sin decir que quería centrar, ¿no? No, pero bueno. Yo siempre digo que al final las cosas no pasan por casualidad. Yo muchas veces pues la suerte uno se la tiene que ganar, merecer o buscarla también porque, como digo, estamos haciendo un gran trabajo y creo que nos lo merecemos todos. Oye, ¿cómo se dio lo de jugar en Segunda Federación y volver a Estepona? Porque tú tienes una trayectoria larguísima, has jugado en muchísimos equipos importantes, en muchísimos países. Creo que hay pocos trotamundos más grandes que tú. ¿Cómo surgió toda esta operación? Pues bueno, volví a Serbia, a mi país, estaba jugando allí en Primera División, en el equipo donde debuté con el primer equipo y nada, surge la opción de volver a España, que yo siempre he querido estar aquí y volver a jugar al fútbol español y bueno, me llama Manolo y Julen también y nada, Manolo lo conocía obviamente de mi etapa del Málaga y bueno, el reto lo teníamos todos ahí por delante porque ellos llegaron un poquito antes que yo y la verdad que me gustan los retos y bueno, aquí estamos. Bueno, al Málaga estuviste a punto de regresar en Primera Federación, ¿no? Te contactaron en ese mercado invernal. Sí, estuve en ese momento, creo que estaba en Tailandia, pero ya yo tampoco lo sabía porque el mercado de fichajes allí cerraba el 26 de enero, creo que era. No era como en todas las partes, que era el 31, y ya no me dejaban salir porque obviamente no podían traer a otro jugador. Y entonces, pues no se pudo dar en ese momento el regreso al Málaga. En aquel momento, cuando sonó tu posible regreso, despertó gran ilusión. Tú, en poquitos meses, dejaste huella en el Málaga. Hay muy buen recuerdo de tu paso por el Málaga. Pues sí, la verdad que yo me sentí también muy bien, aunque bueno, desafortunadamente no pude jugar como local delante de la Rosaleda llena, porque bueno, fue época COVID y nada, eso es algo que no pude disfrutar, pero bueno, al final hicimos un año bonito, como una familia, se respiraba buen vestuario, buen ambiente y la verdad que me sentí muy bien. Y como dices, sé que la gente se recuerda bien de mí,
como todos los compañeros en esa época, bueno, lo dejamos todo y fue un año bonito también. Estefan, ¿estás viendo al Málaga? ¿Has tenido oportunidad de ir a algún partido a la Rosaleda? Pues no he ido. Me gustaría haber ido a verlo, pero no, porque bueno, nosotros se nos dio un par de veces que jugamos el mismo día y no pude ir, pero seguramente sí. Bueno, si se da la opción, con mucha satisfacción iré a ver el partido. Pues esto, has recordado Manolo Sánchez, después de este gol que marcaste, el momento de Tarragona, ¿no? No sé si tú habrás visto esa imagen, ¿no?, del ascenso del Málaga. Sí. ¿Él os ha puesto imágenes claro de eso sí, para que creáis también que todo es posible? No, pero a ver, yo creo que yo, por ejemplo, bueno, obviamente porque está en el Málaga y sigo al Málaga, pero creo que son cosas en el fútbol que son bonitas de ver y sé de lo que habla Manolo, lo he visto también, he estado siguiendo el equipo esa temporada y lo que se ha vivido en esos momentos en Tarragona es algo que bueno, uno recuerda para toda la vida, creo, ¿no? Bueno, Estefan, pues la mayor de la suerte para la última cita contra el Yeclano, que estáis igualados a puntos además, y que esperemos que sigas aquí, ¿no? Porque ¿qué planes tienes? ¿O que eres capaz de irte a cualquier sitio? Yo, a mí me gustaría seguir en España, me gustaría seguir aquí, estoy muy a gusto y vamos viendo paso a paso, primero a cumplir lo que tenemos por delante y ya veremos después, pero sí, estoy a gusto aquí. Así que gracias por desear suerte para el domingo y nada, a ver si lo conseguimos. Nada. Que creo que sí, que somos positivos, en un pensamiento positivo todos y nada, adelante. Pues ya sabes, a resolver ya la permanencia y el domingo siguiente contra el Sporting te vas con Manolo para la Rosaleda. Bueno, a ver Málaga Sporting, dos equipos donde he jugado, así que... Es buen plan, ¿no? Sí, a ver, el Málaga, bueno, necesita los puntos para estar arriba y ojalá que el equipo lo está haciendo bien y ojalá se pueda dar el playoff. Pues sí, muchísima suerte y muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito, Estefan. Gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo. Pues Estefan Ecepovi, también un futbolista que pasó por Málaga, un delantero con mucha categoría, se le veía el desparpajo en el área, porque eso al final se tiene o no se tiene, y este es un futbolista con gol y evidentemente con tabla para reventar. Y bueno, Charly, tenemos también cositas de afición, ¿no? Efectivamente, cómo se vivió sobre todo ese recibimiento y cómo lo vivió también la gente. Si quiere empezamos. Pues mira, vamos a darle entrada primero al patrocinador, porque la afición pinta mucho. Al final se te ha hecho corto el tratamiento. Todo súper bien, un proceso muy rápido. Cuando salió de la clínica no paraba. Era continuamente fotos. Cuida tu boca con Vitaldent, porque tu boca es todo. Pues vamos al lío, Charly. Bueno, pues para empezar vamos a ver una imagen donde los jugadores que no estaban convocados pues estaban siendo uno más con sus bufandas y saltando como fuese un aficionado del Málaga que estaba justamente abajo, fijaos. Ya luego también tenemos otras imágenes que son de los jugadores bajando justamente del bus, ¿no? Ahí que creo que fue una locura, creo que eso nunca se ha hecho antes, ¿no, Feli? El tema de que los jugadores bajasen a pie por esa zona. La verdad que ahora mismo así de memoria no me acuerdo, pero la verdad que le da su puntito, ¿no?, diferencial, ¿no?, que se sienta más a flor de piel. Es verdad que muchas veces el autobús entra directo. Hemos visto imágenes de los mismos jugadores muchas veces con recibimientos parecidos, cómo se vive a flor de pie, pero yo creo que esto impacta. ¿No? Fernando y Lore, si alguna vez habéis visto cosas de estos, porque esto es más moderno, ¿no? Esto de los tiene un estímulo recíproco, es muy bueno para la afición, pero también es muy bueno para el jugador. Cuando tú ves a la gente, después de todo lo que ocurrió dentro del autobús, viendo toda la gente, el salir y que la gente te siga, te da mucho ánimo, mucha fuerza, muchas ganas
de ganar el partido, que lamentablemente no fue así. Un equipo así merece estar en primera división, sí o sí. Yo no recuerdo el que los jugadores bajaran al final de la recta de tribuna, yo no lo recuerdo. Yo creo que es la primera vez que se hace. No recuerdo en ninguna ocasión que se hiciera y sí que es verdad que es un paso más en un recibimiento. Ya la comunión total y absoluta con la afición, mezclándote con ella al final, con tantas vallas y tanta historia, y mezclándote con ella para eso, para intentar lo que no se consiguió en esta ocasión, vaya. Fíjate que Funes habló precisamente que los recibimientos con valla como que no le gustaban, ¿no? Lo habló en la previa, ¿no? Pero bueno, hay medidas de seguridad que tomar, no sé, Loren, ¿tú cómo...? Hombre, yo he vivido cinco liguillas de acceso y sí que, bueno, sobre todo una en Linares que tanto el equipo contrario, cuando llegaba a Paseo Linarejo, no podía pasar ni el autobús, y el equipo contrario es todo lo contrario, y nosotros pues íbamos en volanda, y cuando sales al campo, cuando son partidos decisivos, cuando sales al campo y estás calentando, dando una vueltecita, por ejemplo, que antes se hacía mucho de dar una vueltecita, la verdad que iba saludando a todo el mundo, y eso sí que te contagia y te gusta, vamos. Charlie, más cositas. Pues tenemos el penalti de Chupete, también la reacción, ¿no? Creo que el penalti también fue muy bien tirado, ¿no? Muy bien lanzado, y si quieres pues lo podemos ver. Ahí está la reacción también de la gente, ¿no? Que se escuchó muchísimo. Yo es que los goles de la Rosaleda, Félix, se escuchan increíbles lo que es la televisión, ¿eh? Yo creo que hubo un pico de decibelio extra en este partido. No sé si los que estéis acostumbrados a ir al campo lo notasteis, Antonio. Sí. Mira, suele ser ruidosa y tiene muy buena acústica la Rosaleda, pero me dio la sensación en algunos momentos de que hubo un plus. Hombre, es que primero era el récord de asistencia, con lo cual había más gente, y segundo es que la alegría desbordante, era una locura. La Rosaleda está deseosa de esta historia. No contábamos este año con llegar a este punto, como decía Funes, y una vez que se ha llegado, pues bueno, es brutal, es exageradamente bonito para todos, y que marque un gol, pues es el punto de partida, es el inicio de un posible triunfo. Hubo un detalle, perdón, Antonio, no, hubo un detalle que cuando marca el tercero el Castellón, la gente se queda muda, ¿no? Y cuando marca el segundo es Chupel que tiene que hacer con gesto de que la gente empiece otra vez a animar, porque se había quedado un poquito en shock, ¿no? Que la gente hace mucho tiempo que no se divierte así, o sea, porque el ascenso en Tarragona es tal, pero esa temporada fue muy dura, ¿eh? Sufrimos mucho, ¿eh? Y el mismo playoff fue una pesadilla, o sea, pero ahora el equipo, creo que lo ha dicho antes Loren, el equipo ahora disfruta, el equipo divierte, no hay equipo más divertido en segunda, bueno, no sé, el Castellón también es un buen equipo, la Almería depende si tiene el día, o el Racing, no iba a decir el único, no es el único, pero es de los equipos, el Málaga está ahí, de los que más divierten, de los que mejor juega, ganas, y hacía muchos años, o al menos esa es mi percepción, que el Málaga no enganchaba así, independientemente del resultado aparte, ganar, la felicidad se multiplica, pero cómo divierte, cómo juega el equipo, esto hacía mucho tiempo que no pasaba. Ya por último, Félix, el sí se puede, ¿no? Que se escuchó tras ese partido, que si quieres pues lo escuchamos. No, ahí está. ¿No ha entrado? Sí, ahí está, se escucha, Félix. Pues claro que se puede, no se va a poder. Yo sobre todo lo que me disgustó un poco, y lo tengo que decir así, la gente que se levantó y se fue con el 1-3. Me parece que es verdad que cuando llega el éxito y en esta época del postureo hay mucha gente que se invita, digamos, a la fiesta, incluso mucha gente que tiene un sentimiento mínimo o escaso o ninguno por el Málaga, pero que, como se dice aquí, nos gusta tanto los fregados. Yo prefiero que vayan menos y sean mejores. No me gustaron ciertos run-run, porque hay que saber qué es este equipo, qué propone, y los fijos, los fieles, saben a qué juega el Málaga. Y me parece que algunos agregados no entendieron bien esa lectura del partido en momentos en los que el Málaga se lo estaba jugando absolutamente todo. Y no me gusta ver desfilar a la gente quedando tanto tiempo como si un 1-3 fuese definitivo. No sería la primera vez que el que se va acaba escuchando 2 goles mientras va camino del aparcamiento. Pero bueno, lo dejamos aquí. Y Charlie, tuvimos esquinita, ¿no? Tuvimos esquinita, le preguntamos a la afición malaguista que de los 6 partidos que nos quedan por jugar, que ¿cuántos puntos crees que vamos a sacar? Y esto que dijo la afición. Quedan 6 jornadas. Y hoy le preguntamos a la afición malaguista cuántos puntos cree que sacará el Málaga. Charlie pregunta y la afición responde. Quedan 6 jornadas. ¿Cuál es tu predicción para las 6 jornadas que quedan en cuanto a puntos en el Málaga?
Sinceramente pienso que 12 puntitos creo que estarían bien. Yo creo que con 12, no sé si el ascenso sería directo, es complicado a lo mejor con 12 el ascenso directo, pero por lo menos la promoción, digamos, la tenemos asegurada con 12. ¿Cuántos puntos? 12 o 14 puntos. Ojalá. 6 jornadas, 18 puntos, pues yo espero que los 18, pero siendo realista, 15. 5 victorias, ¿eh? Yo me conformo con los de caza, para no sufrir en caza. Entonces, ¿Cuánto firma? Ahí los 9, los 3 partidos que quedan, los 9 puntos se quedan aquí. Ahora ya los demás ya me da igual, ojo que no ve, corazón que no siente. Buena frase. Por aquí. 12. 12 puntos. Los 9 de caza más lo que arrebañemos por ahí. Hombre, con 12 puntos que saque vamos bien. 12 lo firmas, ¿no? 12 sí. Yo también pensaba 8 cuando los 3 partidos que tenía que sacar por lo menos 7, 8 y saco solo 3, pero bueno. Bueno, ¿qué crees? Hombre, yo creo que eso, que 12 puede sacar bien. ¿Por aquí? Yo tengo más esperanza, yo digo 14 y subimos contra el Racing aquí en Málaga. Yo espero que un mínimo de 12 puntitos tendríamos que sacar. Para ascender o para promocionar, yo creo que sí. Un mínimo de 12 puntos estaría bien, creo yo. ¿Por aquí? Pues los 9 de casa hay que sacarlo como sea. Y fuera, pues yo creo que empate, unos 12, de 12 a 13 puntos está bien. 6 jornadas, yo creo que por lo menos 14 puntos creo que saca. Creemos que 14 puntos, esperemos. A ver, ¿y tú? Escúchame, ¿tú cuántos puntos crees que va a sacar el Málaga en las últimas 6 jornadas? 6. Adiós. Pues 6. Muy poco, ¿no, Alejandro? Súbelo un poquito más. 10. 10, bueno. Bueno, no está mal, no está mal. Lo puedo medio comprar. Lo puedo medio comprar, pero bueno, yo esperemos que saque algunos puntos más. Bueno, pues importante sumar los próximos de la manera que sea. Y, hombre, queremos todo el pleno al 15, nunca mejor dicho, pero que con 12 puntitos también nos conformamos, ¿eh? Aquí también hay que ser realistas y lo que hay que intentar es que el equipo juegue la fase de ascenso y cuando la juguemos ya veremos qué sucede. También es importante en los playoffs la posición. Sí, pero bueno, no ha sido determinante en todas las fases de ascenso de los últimos años, así que bueno, es verdad que es mejor tener el factor de desempate a tu favor y una vuelta en la Rosaleda se le tiene que hacer muy cuesta arriba a cualquiera, pero bueno, hemos visto muchos ejemplos de que no ha sido absolutamente determinante. Y bueno, Loren, creo que alguien nos ha dejado un mensaje para ti. Sí. Buenas a todos. No voy a poder aparecer en el programa porque estoy en este momento volando hacia Londres, que mañana tenemos partido y nada. Sé que está ahí mi padre y nada, mandarle un beso muy grande y decirle que le quiero mucho. Un saludo a todos. Gracias a Loren porque, a ver, aquí para nosotros ese es el hijo Loren Zúñiga, el hijo de Loren Zúñiga. A lo mejor para Charlie, este es Loren Zúñiga, el padre de Loren Zúñiga. Loren Zúñiga, efectivamente. La verdad que uno va cumpliendo años y es verdad que yo ya ni me acuerdo de cuando jugaba al fútbol casi. lo recuerdo con los veteranos y la verdad que sí, que hay mucha gente joven que es normal, ¿no? Y ahora se me conoce porque soy el padre de Loren. Y nada, y la verdad que es no sabía nada, es una sorpresa muy buena porque él no me ha dicho nada. Y la verdad que mira, que tenerlo tan lejos y que yo siempre estoy acostumbrado de tenerlo desde que nació conmigo en casa hasta hace poco que se fue, la verdad que es una sorpresa muy buena, la verdad que sí, una alegría. Loren era tu hijo, la mayor promesa prácticamente de la casa, delantero de la sub-19, en una época complicada, en los años del COVID, de tantas dudas y zozobras a nivel de club, y como muchos de esa generación y de algunas anteriores, quizá le pagó el peaje, ¿no? Bueno, al final, yo al final, yo creo que me he equivocado tantas veces en mi vida, que la verdad que yo nunca tuve lo que ahora los chavales tienen, ¿no? Que tienen, pues, ciertos agentes que gestionan bien, que ayudan bastante, padres que nosotros tenemos que tener mucha tranquilidad y no tener prisa. Yo siempre he dicho que
yo me quedo con mi conciencia tranquila, creo que hemos hecho las cosas bien, no hemos tenido prisa cuando Loren subió muy temprano al primer equipo. Pues es normal, porque tiene que pasar la mil y había gente mucho más contrastada y aparte joven y ya era un premio entrenar con el primer equipo, está en dinámica primer equipo. Si no juega tiene que ir al B, que no pasa nada. Al final yo siempre le digo a los jugadores míos, cuando están en dinámica primer equipo y pueden y están con el primer equipo, no me gusta que voy a bajar al B, no. Yo soy jugador del Málaga y yo juego en el B, en el A y en el juvenil. O sea, al final yo creo que un jugador tan joven no se puede tirar 2 años sin jugar 90 minutos. Entonces, claro, cuando tocaba bajar al B, bajábamos al B. Después, cuando tocaba una posible cesión, pues yo creo que ceder a un jugador siempre es bueno cuando es tan joven y cuando... Yo nunca voy a decir que un jugador mío tiene que jugar, ¿no? Y el por qué no juega, ¿no? Yo siempre suelo ir de la mano del club, porque el club normalmente quieren que tú juegues. Lo mejor para un club es que suba uno de la cantera y que juegue porque sale gratis y encima de la cantera y el trabajo está bien hecho. Eso es lo perfecto, lo que está pasando ahora. Pero yo creo que nosotros tuvimos paciencia, tuvimos muchísimas cosas. Loren, pues era una etapa difícil. Jugar 3 minutos, muchos partidos, no te da tiempo de nada. Yo me lavo los dientes, estar los 3 minutos para... Y después, cuando jugaba de inicio, pues hasta dentro de 3-4 meses no jugaba otra vez, ¿no? Y no es por poner una excusa, ¿no? Yo creo que él vivió otra época, él es muy del Málaga, por supuesto, y lo lleva la sangre, y cuando ascendió el Málaga estuvo con la lágrima salta conmigo. Y para mí sería un sueño que estuviera aquí, para él también, ¿no? Pero nosotros no nos hemos precipitado, ¿no? Yo quiero dejar claro que no nos hemos precipitado en que se fuese del Málaga, ¿no? Al final yo creo que tuvimos muchísimas oportunidades de ir cedido para volver siendo mejor jugador, ¿no? Porque también es bueno que salga fuera de casa. Y yo creo que como empresa, como padre, es que al final uno ya muchas veces lo es todo en el fútbol, ¿no? El jugador, el entrenador también, poco, pero... Y yo soy una persona que no tengo prisa. Yo les digo a todos los padres que por favor no tengan prisa, tienen que pasar la mil y todo el mundo hemos pasado por ahí. No te enfades porque no juegues en el primer equipo, si es que es muy joven, ¿cómo va a jugar? Tranquilo, que aprenda. Y nosotros tuvimos muchas sesiones para ir cedidos y todo y nunca se le dejó. Nunca se dejó. Y ese es lo que yo tengo. Que eso ya ha pasado, Loren, por ejemplo, que yo he apreciado a todos los del club. Guede eligió que se quedase Loren por encima de Roberto y Roberto fue el que salió cedido ese verano. Claro, y yo quería que cedieran muchos más temporadas, ¿sabes? Cuando le tocó ir abajo y jugar en el B, le tocaba. Cuando ya no tocaba jugar en el B, porque tenía equipos de segunda A para ir cedido, hasta con minutos de penalización y todo, yo creo, mira lo que hicimos con Dani, ¿no? Dani salió a Mérida y disfrutó muchísimo y vino con mucha más alegría, mucho más protagonismo, siendo mejor futbolista todavía. Al final yo creo que ceder a un jugador pura y dura, porque nunca nos hemos querido ir del Málaga, porque cuando vino el Madrid cuando era juvenil le dijimos que no al Madrid, podíamos habernos ido gratis, ¿vale? Yo creo que ahí... ceder a un jugador puro y duro sin derecho a compra obligatoria ni nada, ni opcional, ¿vale? Es para volver otra vez y para triunfar en el equipo de su tierra, ¿vale? Que yo no le quiero echar la culpa a nadie, son circunstancias. Loren también, a lo mejor podía haber aprovechado, hay veces que sale 5 minutos y marca 2 goles, ¿no? Bueno, pues no tuvo a lo mejor esa suerte o a lo mejor todavía estaba seguro que está en construcción ahora. Y eso muchas veces se me ha quedado un poco, ¿no? Y por supuesto, Loren le desea lo mejor al Málaga, le encantaría volver aquí, pero bueno, él ya tiene su vida, él tiene que centrarse ahora en una nueva vida para la temporada que viene. Y a ver qué pasa, ahí estamos trabajando. Bueno, Loren, pues muchas gracias por haber venido. Por cierto, me han dicho que te diga que Ignata te ganaba siempre en los mano a mano. Eso me ha dicho alguien que dice que tú le dices empanado, pero que tú estás más empanado que él, ¿eh? Tú ya te arreglas con... Yo me arreglo con él. Que muchísimas gracias por haber estado, Charly, gracias a ti, Fernando también. Os dejamos un huequecito de publicidad y volvemos porque tenemos que tratar también todo el tema que ha pasado a nivel de juzgados con el Málaga. Volvemos en nada.
Sabatel y Boca a Boca patrocinan este programa. Estamos de vuelta. Fernando nos ha llegado con camisetas nuevas. Mira, tenemos camiseta aquí de Cepovi, de Loren padre, de Loren hijo. He estado yo lento, las tenemos que haber enseñado antes. Pero bueno, vamos a hablar de caso camiseta, y vamos a hablar también del caso Altani. Vamos a hablar de cuestiones que a veces son más farragosas, más técnicas. Y hemos querido invitar a gente que está muy relacionada y muy metida en el asunto, como José Carlos Aguilera, abogado de Blue Bay. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Señor José María Fran de Mochón. Hola, Félix. Actualmente abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga. También ex abogado y director general del Málaga Club de Fútbol. Sí, señor. Y Antonio Aguilera, presidente de la APA. Muchas gracias a los tres por haber venido. Hemos invitado al administrador judicial del Málaga, José Muñoz, por si quería venir a este plató. Ya veis que no está. También le dijimos que si el Málaga quería verse representado en esta tertulia, en este foro, que las puertas estaban abiertas y han decidido que no venga nadie. Vamos a intentar que este espacio, os lo digo a los seis, a Paco, Antonio y Antonio también, y vosotros, quiero que tratemos esto con seriedad y que podamos esclarecer lo máximo posible de lo que está pasando, porque la gente tiene muchas dudas y hay muy poca certeza. Y aparte, a veces, los farragosos de los temas judiciales y los tecnicismos, a veces nos perdemos los menos duchos. Incluso a veces se pierden los propios actores activos de la justicia en muchos de estos asuntos, ¿no? Así que espero que podamos esclarecer algo y vamos con el tema de la semana, cortesía de Tesesa. Tesesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Pues resulta que la Audiencia Provincial de Málaga, después del recurso presentado por Fiscalía, dice a la Sala de Instrucción número 14 que se ponga esa orden de búsqueda y captura, esa orden de detención para la familia Altani, concretamente para el jeque Abdullah Altani y 3 de sus hijos, Rakan, Nasser y Nayef. Y esto, bueno, suena muy grandilocuente, pero a efectos prácticos, te pregunto, José Carlos, ¿esto qué supone? Bueno, supone que cuando se ponga en marcha o se acuerde el dictado de esa orden de detención europea, si cualquiera de los señores de la familia Altani entra en territorio europeo, o bien mediante los mecanismos de colaboración internacional, Qatar decide cumplimentar la orden de detención, el señor Altani va a ser detenido y va a ser conducido hasta Málaga para que comparezca ante el juzgado de instrucción número 14, ahora tiene otra denominación, pero lo vamos a seguir llamando juzgado de instrucción número 14, a fin de que se le notifiquen un sinfín de resoluciones que ha habido en el proceso del que ha estado deliberadamente ausente. Esa ausencia, absolutamente deliberada, yo repasaba una nota hace un momentito, el asunto o la querella de Altani, de la Asociación de Pequeños Accionistas contra Altani, es del año 2019, finales del 19. Correcto. Estamos en el 2026. Correcto. 6 años de causa. Pues más de la mitad de ese tiempo, el señor Altani y sus hijos no han tenido defensa en el proceso. Y eso tiene unas connotaciones muy relevantes en orden a la validez del proceso y de la investigación. Porque no se puede instruir una causa sin que el investigado esté defendido y representado por abogado y procurador. ¿Cuál ha sido la estrategia del señor Altani? Ignorar la causa. De suerte que no se le han notificado o comunicado resoluciones muy relevantes que impiden, en definitiva, que el proceso pueda terminar en un juicio. Es decir, en estas condiciones no se puede ir a juicio.
Yo advertí este hecho en junio del año pasado. Es importante ver los tiempos de la justicia. En junio del año pasado yo dirigí un escrito a la jueza poniéndole de manifiesto que no podía seguir la instrucción, que había que localizar al señor Al-Thani y a sus hijos, que hasta ahora los mecanismos de colaboración judicial a nivel internacional no habían funcionado con Qatar, porque todo lo que se había tratado de notificar a través de lo que se llaman comisiones rogatorias, Qatar no había respondido. El señor Al-Thani había dado una dirección de correo electrónico, tampoco respondía a los correos electrónicos. Había facilitado un domicilio en Qatar, tampoco era posible remitirle ninguna comunicación vía carta certificada o comunicación certificada, correo electrónico. Por tanto, no cabía otro mecanismo más que la orden europea de detención. La jueza me dijo que no. Yo recurrí, a mi recurso se suma el fiscal, la jueza nos vuelve a decir que no hay razones para dictar esa orden europea de detención, que va a volver a intentar hacerlo a través de los mecanismos de colaboración a nivel internacional, y finalmente recurrimos en apelación, y es ahora cuando la audiencia decide que está justificado el dictado de esa orden europea de detención, que tiene una sola finalidad, no que el señor Al-Thani entre en prisión, sino simplemente de sentarlo delante de la jueza para que se le puedan notificar todas esas resoluciones que son vitales en el procedimiento para que pueda tener defensa y celebrarse el juicio. ¿Por qué insiste en la comisión rogatoria el juzgado y por qué ha tardado tanto en activar esta orden de la audiencia provincial? José María Antonio, ¿quién? Es que hace una pregunta, Félix, que... Si es contestable, si no... Sí, claro que es contestable. ¿Por qué tardan tanto? Pues mira, tardan tanto por dos razones. Una, porque la justicia en este país tarda mucho, no tanto, mucho. Y otra, porque parece increíble que después de haberlo... O sea, es como si tú intentas algo, desde el punto de vista procesal, lo intentas en reiteradas ocasiones y todas las veces te dan con la puerta en la cara. Vamos a ver, es fácil de entender. Este señor está allí blindado. Es que las comisiones rogatorias, el compañero lo sabe, ¿han servido de algo? No, ninguna. Ninguna. O sea, han sido estériles. Es decir, es agotar mecanismos jurisdiccionales para conseguir una esterilidad pasmosa. Esa esterilidad evidentemente conlleva tiempo y conlleva una especie de, por llamarlo de una manera, de intocabilidad de este señor y su familia fuera del contexto de lo que son los tribunales españoles y, por supuesto, el espacio Schengen. Este señor está ahí blindado. Entonces, evidentemente, como ha dicho el compañero, además lo cuadra perfectamente, hay una serie de notificaciones, de resoluciones judiciales que son imprescindibles para poder después dictar un auto de apertura de juicio oral e ir al procedimiento. Eso hay que hacerlo. ¿Es impepinable para que esto avance? Si eso no sucede... ¿No hay final? ¿Es sine die el proceso? No hay final. Es decir, este juicio no se puede celebrar nunca en tanto el señor Al-Thani no haya sido notificado de distintas resoluciones judiciales y yo subrayaré para que se entienda la más comprensible y la más importante. Se le tiene que dar la posibilidad de que una vez que tanto el fiscal como nosotros hayamos presentado nuestro escrito de acusación, pueda él también presentar su escrito de defensa. Es decir, es que el proceso penal español, que es muy garantista, como cualquier procedimiento de esta naturaleza en cualquier país europeo, es decir, evidentemente no permite la celebración de un juicio donde el investigado, ahora acusado, haya tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Pero la paradoja es que realmente el señor Al-Thani no ha tenido de defensa porque ha decidido que su mejor estrategia es no tener defensa, porque sabe que sin tener defensa no le podemos llevar a juicio. Y se puede dilatar todo el tiempo que quiera. Se puede dilatar, pero ¿prescribe en algún momento? O esto, si se mantiene el tiempo, ¿hay prescripción posible? ¿Es la estrategia de ellos solo entorpecerla para que no avance? ¿O porque tienen fe en que esto pueda dilatarse tanto tiempo que prescriba? Existe la prescripción dentro del propio proceso penal. Es decir, si un juzgado a la hora de instruir una causa
y ultimar su desarrollo hasta llevarla a juicio ha tardado 10-12 años, lo que no es infrecuente, hay determinados delitos que prescriben a los 5 años y evidentemente da igual que sean dentro del proceso que antes de iniciarse el proceso. En este caso es una posibilidad muy remota, yo diría que es prácticamente improbable o inexistente, sencillamente por lo que los delitos de los que se acusa al señor Altani, la prescripción es en torno a los 10 años, por tanto no creo que todavía no estamos en esos espacios temporales tan dilatados. Yo creo que no, pero mi confianza es que la orden europea de detención va a funcionar. José María. Vamos, antes y corroborando lo que ha dicho el compañero, lo que sí hay una cuestión que es perfectamente clara. Esa actitud de este señor, que yo creo que evidentemente es estudiada, es también aconsejada. Es decir, este tío no está listo. Este tío no está listo como para ser iluminado, se le ha encendido una bombilla, ya conoce el procedimiento español, maneja la ley de enjuiciamiento criminal y otra hierba. No. A este señor alguien lo está asesorando. Claro. Lo está asesorando en el sentido de, oye, la mejor actitud es retrasar, poner pega, que las comisiones rogatorias, él se habrá movido allí, las comisiones rogatorias, vaya usted a saber, estoy hablando físicamente del papel, ¿dónde habrán acabado allí en Qatar? Yo no tengo ni idea, pero sé dónde no han terminado, que eran precisamente en manos de estos señores. Esos han acabado en cualquier papelera, se han archivado, como decimos en nuestra profesión, se han archivado en la papelera y ahí se han quedado. Prescribir, difícil, porque vamos a ver, una de las cuestiones que exige la ley de enjuiciamiento criminal y la jurisprudencia para que las cuestiones penales prescriban, es que tú, como persona acusada, no pongas pegas para que los pasos procesales se lleven a buen fin, porque si no la prescripción no cuenta. Es decir, si tú eres el que con tu actitud estás propiciando que el procedimiento vaya perdiendo y se vaya alargando en el tiempo, que es evidente, es que se gana por su propio peso. Entonces habría que entrar a valorar si esa prescripción empieza a contarse o no empieza a contarse. Hay otras cuestiones diferentes que sí que propician la prescripción, pero esto es un caso de mala fe procesal evidente. Pero yo estoy de acuerdo con José Carlos, yo creo que esta orden va a funcionar. Nosotros, yo creo que tú tuviste acceso también, teníamos información de que estos señores, algunos que otros, andaban por Múnich. Y yo creo que esto va a producir, posiblemente la detención de algunos puede producir un efecto cascada. Bueno, el propio GK está en Reino Unido no hace muchos meses. No nos consta, pero lo otro sí nos consta por un informe de la Policía Nacional. Cuidado, que a mí que haya estado en Inglaterra o no haya estado en Inglaterra no lo sé porque no lo sé. Pero sí sé que 2 de sus hijos entraron en Europa por el aeropuerto de Múnich. Y eso lo tiene oficiado y lo tiene informado la Policía Nacional. O sea que ese dato, en derecho somos de meter la mano en la herida, entonces ese dato sí lo teníamos claro, sabíamos que estaban en Alemania. ¿Y qué pasaría si localizan a un hijo o a 2 y se cumple la orden de detención? Para Málaga. ¿Pero eso activa todo el proceso? ¿Tiene que venir el jeque o tienen todo? Lo ha dicho el compañero. Vamos a ver, que aquí no se le está buscando para cogerlo y llevarlo a Laurín. Sí, pero con que parasen a uno en espacio Schengen, lo trajesen a Málaga y tuviese que declarar, ya cuenta como... Yo creo que eso puede propiciar... Es individual. Claro. La orden europea de detención es personalísima, igual que los derechos de defensa son personalísimos. Por tanto, no basta con que se detuvieran a 2 de los hijos y el otro hijo y el padre no fuesen hallados y por tanto no comparecieran del juzgado. La orden tiene que hacerse efectiva para los 4. Yo en esta ocasión soy optimista en cuanto a que el gobierno de Qatar en esta ocasión reaccione de manera diferente. Porque una orden europea de detención es un problema de reputación a nivel internacional. Y un país como Qatar, donde el emir se llama de apellido Al-Thani, no debe permitir o no va a permitir que un Al-Thani ponga en duda o en tela de juicio las reglas elementales de colaboración a nivel internacional y esté, digamos, dándole cobijo a alguien que está reclamado por la jurisdicción penal española. Digamos, yo creo que no la quieren. Antonio. Está claro que el bloqueo es evidente, la falta de colaboración es algo que todos hemos visto, incluso sin entender mucho. Yo estoy de acuerdo, dentro de mi ignorancia, en que efectivamente la orden de detención era necesaria desde la perspectiva de amenazarlo de alguna manera. La otra vez, cuando fue a declarar,
O sea, esta es la segunda vez en la que se le busca desesperadamente. La otra vez fue en la fase previa del Mundial de Qatar y la amenaza era muy parecida a la actual, ya iban a dictarse la orden de detención y también el nombramiento del abogado de oficio, y reaccionaron, lo que dice José Carlos. Es decir, ante esta posibilidad es muy probable que también se pueda reaccionar y que puedan conseguir, digamos, que se notifique y que pueda seguir el proceso de alguna manera, cosa que no quieren. Pero si no colaboran tampoco desde esta perspectiva, yo lo veo en una situación parecida, porque ante una orden de detención hay dos opciones que yo veo para superarla. Una, no sale de allí, que es una posibilidad, que a lo mejor no están dispuestos los hijos o lo que sea, pero es una posibilidad. Y la segunda es que también te pueden detener en cualquier país europeo, y ya hemos visto otros ejemplos de detenciones que se producen en países europeos de búsqueda y captura de algún político, y siguen y no vuelven por aquí, porque pueden también defenderse de alguna manera en estos países e intentar no cumplir con esta orden. ¿O no es así, José Carlos? Sí, en este caso, la orden europea de detención tiene una finalidad muy diferente. Y como tú bien dices, a veces se dan casos donde a la hora de detienen al señor Al-Thani en Alemania. Por lo tanto, la jurisdicción alemana empieza a examinar cuáles son los presupuestos de esa extradición o puesta a disposición de las autoridades judiciales españolas. Aquí no se le ha condenado por ningún delito, es decir, no tienen que revisar si lo que es delito aquí es delito allí, es decir, que es una cosa mucho más simple, es simplemente de lo que se trata es de que se le notifiquen en su propio interés y para su defensa resoluciones judiciales de un proceso penal. Por lo tanto, en estos casos no suele haber ninguna incidencia, ninguna. Yo creo que la orden europea tardará en funcionar, y lo que sí, tú comentabas, hubo un amago de orden europea de detención. Hubo un amago, quiero decir, yo lo ponía de manifiesto en mi escrito del junio del año pasado, que la jueza ya había dicho, oiga, que si no lo localizo o no vienen por aquí a declarar, que voy a dictar una orden europea de detención. Y sola esa referencia en una resolución hizo que reaccionaran apareciendo en escena, declarando vía telemática, facilitando domicilios, y realmente pues se le pudo tomar declaración. Te veo nervioso, Antonio. ¿Qué quieres aportar algo? Que te veo... No. No te he visto media hora callado nunca, ¿sabes? No, ya. Todo lo que están diciendo ellos pues es correcto y nos están enseñando mucho, pero yo lo que digo es que la mejor abogada defensora que tiene hoy en día el jeque Al-Thani, yo creo que es la jueza. Porque la jueza, la orden de detención la tenía que haber hecho hace ya 4 o 5 años. La pregunta podría ser, hace unos días se conoce, ¿no?, la estimación y el dictamen. ¿Se ha dictado ya la orden? No. A día de hoy. No. Bien. Antes, con lo cual ya vamos con días de retraso respecto a la decisión. Verá, y ya se han ido de Alemania. La orden se tiene que dictar. Supongo que la resolución de la audiencia provincial es del 22 de marzo, si no recuerdo mal, y a día de la fecha la orden no está dictada. ¿Ya ha pasado un mes? Sí. Alguien decía, ¿y por qué no se ha dictado antes? Evidentemente no es un problema de tiempo. Es decir, hay, a mi modo de ver, decisiones judiciales que son manifiestamente equivocadas. Cuando digo equivocadas, digo no ajustadas a derecho. Y yo realmente esto lo tengo que traducir en una discrepancia respecto de la resolución, argumentando los motivos por los cuales he creído que no eran acertada la denegación de la orden que yo solicité, y el problema es que he tardado casi un año en que la audiencia nos dé la razón. Y más allá del proceso penal y la repercusión que tenga en la situación personal del jeque y de sus hijos, lo extraordinariamente grave es cómo afecta eso al Málaga Club de Fútbol. Cómo afecta la marcha de este proceso, la lentitud de la marcha de este proceso al Málaga Club de Fútbol. Ese es el drama que tenemos. A mí no me preocupa el Thani, a mí me preocupa qué consecuencias tiene para el Málaga. Al hilo de eso, el malaguismo lo que se pregunta es ¿hasta cuándo, después de más de 6 años bajo la tutela judicial, cuándo el club se va a liberar? Independientemente de en manos de quién
acabe estando, porque de momento sabemos que Night Spain 2000 es la tenente de la mayoría de las acciones, que es la sociedad que está repartida entre management empresarial, que es Blue Bay, y entre Nasir bin Abdullah Anson, que es una de las instrumentales del jeque, que ya no lleva al administrador judicial, por cierto, ¿no? Que ahora tiene que volver a su consejo de administración original. Pero lo que se pregunta a la gente es, ¿cuándo se acaba la administración judicial? ¿Cuándo el Málaga vuelve a ser un club normal? ¿Hay posibilidad de responderle a esa frase? Sí. ¿O nos tenemos que conformar con que sea sine die? Es que posiblemente has puesto la frase al pelo. Es que hay que conformarse, por ponerse ya razón, porque estamos dentro de lo que es la actividad judicial y tiene sus plazos. Y aparte, vamos a ver si es que esto no paran de ponerle palo en los radios a la bicicleta. Vamos a ver, es que hasta que no sacan todas esas cuestiones, todas esas notificaciones documentales y de actos procesales que se tienen que hacer a este señor y a su hijo, no hay nada que hacer. Vamos a ver, si el futuro además no solamente depende de eso, pues bueno, este señor, a mí me consta que ha ido gente a Qatar a verlo, a comprar el club, sí. Pero ha dicho que no. Es decir, que son muchos factores, es otra piedra más dentro de los radios de la bicicleta. Esto no se va a acabar así. Después, cuando se acabe la instrucción, y él lo sabe perfectamente, tendrán que señalar una fecha de juicio. Será un juicio complicadísimo, solamente de traer a todas las personas. ¿Y se puede volver a reiniciar el proceso de defenderse no teniendo defensa, no? No, tienen que defenderse teniendo defensa, no puede ser. Y tienen que venir. Tienen que estar todos. Venir. En la línea de lo que comentaba, el problema del Málaga es que está atrapado en la causa de Altani. Sí. Y el Málaga necesita liberarse, romper amarras, despegar, desligarse del proceso penal, porque el Málaga no puede vivir bajo el síndrome del caso Altani los próximos 5 años, que es el escenario temporal que estimo puede haber hasta que se celebre un juicio y haya una sentencia. El Málaga no puede seguir literalmente, como digo, atrapado en este proceso penal. Y la manera de romper amarras solo es una. Tenemos que dejar de tener administración judicial. Claro. El Málaga necesita con urgencia recuperar normalidad, que sea gestionado por sus propietarios, que sea gestionado por profesionales. El Málaga, como cualquier club que tenga proyecto o aspiraciones de futuro, necesita de inversiones importantes. Y quien tiene que poner el dinero son los accionistas, esas son las reglas elementales. Nosotros, antes se preguntaba, sine die la situación de administración judicial, porque yo quiero hacer una observación. El problema no es José María Muñoz, el problema es la propia administración judicial, sea el administrador José María, Antonio o Jesús. De José María también podemos hablar, cuya gestión realmente merece todo tipo de críticas, pero realmente lo que tiene que superar el Málaga es el estado de administración judicial y recuperar la normalidad como cualquier club de fútbol. Perdona, es que se nos agota el tiempo. Está interesante el tema, pero me queda claro que has dicho que por lo menos 5 años puede caer todavía... el proceso penal, sin lugar a dudas. De esta situación de... De proceso penal, 5 años. Bueno, caso camiseta, José Carlos. Reclamaban más de 2 millones a Blue Bay. Os han ganado el juicio, habéis abonado, según informaciones de hoy, más de 400.000 euros, hay unos 100 y pico mil euros que bailan ahí. ¿Lo puede hacer un breve resumen de cómo está el caso y cuál va a ser vuestro próximo movimiento, si vais a recurrir, si cabe? Yo ya advierto que cualquier cosa que diga, yo soy el abogado de una de las partes, por tanto mi opinión es opinión de parte, pero trataré de ser todo lo objetivo que pueda. El caso Camisetas lo inicia el administrador judicial, que dice haberse encontrado unos contratos de patrocinio del año 2013-2014, por los cuales Blue Bay debía de pagar 2.600.000 euros. 650. Bueno, 2.650.000, como dice Antonio, por la publicidad en las camisetas de esas 2 temporadas.
se da la paradoja que la publicidad de las camisetas solo fue una temporada, porque la segunda, la 14-15, el patrocinador era el Ayuntamiento de Benalmádena. Bien, se presenta la demanda, el administrador judicial... por cierto, en las cuentas del club en ningún sitio se reconoce que, o consta que Blue Bay deba ese dinero, es más, consta que hay un documento firmado por Xatat donde se anula ese contrato. En fin, estos son incidencias, pero finalmente la sentencia dice que hay que pagarle al Málaga 250.000 euros más el IVA. Como es del año 2013, pues más los intereses. Nos queda un minuto, José Carlos. Bien, el Málaga decide ejecutar provisionalmente la sentencia con una posibilidad que está en la ley. El juez acuerda que se ejecute provisionalmente la sentencia, nos reclama los 250.000 euros más el IVA más los intereses, y lo que hace Blue Bay es recibe la notificación hoy y el día siguiente ingresa directamente en las cuentas del Málaga lo que el juez dispone en el auto de ejecución provisional. Hasta aquí la historia. La audiencia provincial en noviembre resolverá. O sea que todavía puede que ese dinero haya que devolverlo. Evidentemente. Bueno, yo espero que no, porque al Málaga le viene bien el dinero, José Carlos. Yo sé que tú defiendes los intereses de Blue Bay. El dinero... Pues a lo mejor no sería mal gesto... Pero yo lo que creo que... Perdona, deja el dinero en la Feli, Málaga. Que el dinero no tiene que poner 400.000 euros, tiene que poner 40 millones. Ojalá entre 40 millones en el Málaga y no haya que después que pagar la deuda que genera, como ya pasó hace más de 10 años. Perdonadme, señores, porque se nos ha ido el tiempo volando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Entiendo que estos temas quizás necesitan un espacio más amplio. Esperemos que cuando la pelota ya no sea la protagonista podamos recuperar una tertulia un poco más amplia y donde sigamos aclarando cosas. Espero que al menos ustedes tengan algo un poquito más claro. José Carlos, José María, Antonio, muchísimas gracias. Antonio Góngora, Antonio Gallardo, Paco Rodríguez, un millón de gracias por estar aquí. Y a ustedes por estar otro lunes. Esperemos que la semana que viene podamos hablar de la pelota y sobre todo de qué ha entrado. Que hemos ganado. Abatel y Boca a Boca patrocinan este programa.